Gracias por esta invitación, muchas gracias al doctor Kilo. Les deseo mucho éxito en esta actividad y en esta oportunidad me han invitado a hablar sobre algunas emergencias neurológicas durante el embarazo. Vamos a hablar sobre las más frecuentes, cefaleas, qué pasa con los tumores, malformaciones vasculares, accidente vascular, convulsiones y algunos tips de neuroradiología en el embarazo. Por cierto, la principal motivo de consulta al neurólogo en el embarazo y que puede constituir una emergencia por la intensidad es la cefalea. Hay que pensar que la migraña es más frecuente en mujeres, 3 veces más que en hombres, y el pico coincide con la edad fértil. El 10% de las embarazadas presentará cefalea y la mayoría de los medicamentos que usamos, tanto para tratar las crisis de migraña como los preventivos, no los podemos usar durante el embarazo. Además, hay mujeres que presentarán una cefalea que se inicie durante el embarazo sin antecedentes previos, lo cual sin duda es motivo de gran preocupación. Hay patologías que conocidamente pueden descompensarse durante el embarazo y dar cefalea, como veremos con algunos tumores. Y hay patologías propias del sistema nervioso central que pueden presentarse en el embarazo, como por ejemplo la eclampsia, ¿no?, que es la convulsión. En el primer trimestre no es raro que hayan dolores de cabeza, tanto por estrés, deshidratación, ayuno, si hay vómitos, ¿no es cierto?, la hiperemesia. Por la privación a cafeína, analgésicos, que a lo mejor se consumían antes y que al estar embarazada la mujer las deja. Y suspensión de tratamientos preventivos en caso de personas migrañosas que están siendo tratadas con propanolol, la metilpilina, qué sé yo, ¿no? Y pueden haber problemas de sueño, así que no es tan raro que en el primer trimestre las cefaleas puedan empeorar. Por lo tanto, aquí habitualmente son cefaleas primarias que se descompensan. El problema está que la mayoría de los medicamentos no los podemos usar. Los antihistamínicos están, por cierto, totalmente contraindicados. De los triptanes, el único que tiene estudios de seguridad es el sumatriptán. Los antiinflamatorios solo podemos usarlos en el segundo trimestre hasta la semana 32 y un uso único, no así pautado cada 8 horas, sino que uno excepcionalmente, si hay una crisis es muy intensa, y segundo trimestre hasta la semana 32, posteriormente no es cierto?, porque pueden provocar cierre prematuro de ductos. ¿Cómo manejamos nosotros a las pacientes embarazadas con cefalea intensa? Reposo, hidratación, paracetamol, bloqueo de nervio occipital mayor, que es algo que estamos haciendo cada vez más. Antes era como la última medida, hoy día nos ha ido muy bien, así que rápidamente lo implementamos. Antiinflamatorios, ¿no es cierto?, en dosis únicas, solo segundo trimestre, esta semana 32, como dijimos. Metoclopramida, coprimacina, corticoides, benzodiazepina y eventualmente sumatriptán, que también es algo escaso de conseguir. Como prevención, bloqueo de nervio occipital mayor, o sea, personas migrañosas, suspendimos los preventivos, se incendiaron sus migrañas, lo que hacemos es hacerle un bloqueo de nervio occipital mayor, que es algo bastante sencillo. Se usan 2.5 ml de lidocaína en cada uno de los puntos de emergencia, punto de Arnold, y sí, con una aguja muy delgada, una aguja de 30, 28 a todo dar. Un procedimiento que cualquier neurólogo debiera poder hacer. En el tercer trimestre y en parte el segundo, se nos empiezan a aparecer otras cosas, ¿no es cierto?, donde ya tenemos miedo a las cefaleas secundarias. Si bien por el aumento de volumen, ¿no es cierto?, poner problemas en el sueño, en fin, aquí tenemos harto temor a esto, a que no haya una preeclampsia, una trombosis venosa, hipertensión intracraniana, idiopática, ¿no?, por el aumento de peso corporal, eventualmente algún proceso expansivo o la hipoplejía hipofisiaria que da una cefalea súbita, ¿no? Tal. 1 de cada 3 cefaleas que empiezan durante el embarazo son secundarias. Hay tumores que conocidamente crecen durante el embarazo, como los meningiomas, ¿no es cierto?, por el aumento del flujo sanguíneo cerebral, y además que suelen tener receptores de progesterona. Por lo tanto, conforme avanza el embarazo, pueden ir creciendo. Lo mismo con el hemangioblastoma cerebeloso del síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Hay factores angiogénicos y segundo y tercer trimestre estos tumores pueden crecer y harto. Esta es una paciente nuestra, tenía 2, uno supratentorial con un von Hippel, ¿no es cierto?, uno cerebeloso. Fíjense cómo aparece esta cavidad quística durante el embarazo, que de hecho requirió de 2 neurocirugías
una infratentorial y otra supratentorial, fomentando el edema en relación de la supratentorial, y el contenido quístico del infratentorial. Tuvo 2 neurocirugías en el embarazo, afortunadamente ambas exitosas. Con Hippel-Lindau, el hemangiolastoma cerebeloso crecen en el embarazo. Tenemos otros cuadros, ¿no es cierto?, como asociados a la preeclampsia, que es lo que se llama angiopatía postparto, ¿no?, que es una de las formas del síndrome de vasoconstricción cerebral irreversible, con su superposición con el PRES, ¿no?, que da estas características cefaleas dictales en trueno a repetición y con este arrozamiento de las arterias intracraneanas de los grandes vasos. ¿No es cierto? Tanto en el embarazo como en el posparto hay aumento de las catecolaminas, de prostaglandinas con efectos vasoconstrictores, factores angiogénicos, citoquinas proinflamatorias, y esto lleva a una hiperactividad simpática y una disfunción endotelial, ¿no es cierto?, que haya una alteración en la regulación del tono vascular cerebral a nivel de las arteriolas. Y esto lleva, por un lado, a que hay una disrupción, ¿no es cierto?, de la barrera hematoencefálica por la falla autorregulatoria, con un síndrome de hiperperfusión, un PRES, o una vasoconstricción, ¿no es cierto?, exagerada en lo que provoca esta angiopatía postparto, que, como vimos, es una de las formas de síndrome de vasoconstricción. Ambos pueden determinar y provocar accidentes vasculares isquémicos y hemorrágicos, y por cierto pueden superponerse. La trombosis venosa cerebral, otra complicación bien conocida y temida, sobre todo al final del embarazo, pero como veremos puede también verse antes. Hay un estado de hipercoagulabilidad fisiológica que lo vamos a revisar, y por cierto, si hay infecciones concomitantes, sobre todo en el posparto, ¿no?, estas endometritis puerperales aumentan el riesgo. El cuadro clínico es característico: cefalea progresiva, convulsiones, el déficit focal, habitualmente es en ese orden, pero podrían verse todas juntas. Las malformaciones arteriovenosas crecen durante el embarazo, y el riesgo de crecer es prácticamente 8 veces, y en las personas más jóvenes es prácticamente 18 veces. ¿No? Y el riesgo de romperse también aumenta 10 veces. La tasa anual de hemorragia en mujeres no embarazadas, 1.1, durante el embarazo 10.8. Por lo tanto, en mujeres con malformación arteriovenosa conocida requieren de un seguimiento bastante estricto. Si la MAP no es rota, prima la conducta obstétrica, más allá que podemos ir monitorizando que no esté creciendo, ¿no? Y si la MAP está rota, prima la conducta neuroquirúrgica. O sea, si sangró durante el embarazo, la prioridad es el manejo de la malformación, ¿no es cierto?, y la hemorragia en la madre. El qué hacer con una MAP no rota, ¿no es cierto?, y sobre todo si está creciendo con respecto a la vía del parto, es una pregunta bien recurrente. El criterio neuroquirúrgico habitualmente es indicar una sección cesárea, mientras que desde el punto de vista obstétrico hay bastantes estudios que han mostrado que el pujo y la maniobra de Valsalva no aumenta la presión dentro del nido, ¿no?, porque uno podría pensar, ¿no?, por el lado venoso, la presión. Por lo tanto, los obstetras habitualmente, por lo menos en nuestro centro, están más de la opinión de que el parto sea aún por vía vaginal. Y yo creo que si la MAP, ¿no es cierto?, está ubicado en un mal sitio, ¿no es cierto?, muy elocuente, ha crecido durante el embarazo, yo recomiendo, la verdad, que sin duda mejor una sección cesárea y evitarse el trabajo de parto. Con los aneurismas no hay problema. Estos no crecen durante el embarazo, ni tienen mayor riesgo de rotura, ni tampoco hay evidencia o sugerencias a favor de un parto vaginal en alguien con un aneurisma no roto. Ahora, si el aneurisma está roto, igual que la MAP, esto debe tratarse igual que si no estuviera embarazada, y prima absolutamente en la conducta neuroquirúrgica, que es lo que está esquematizado en este algoritmo. Aneurisma roto, nos olvidamos del embarazo y a tratar la hemorragia y el aneurisma como cualquier persona. Si no está roto y es aneurisma asintomático, ¿no es cierto?, que no ha crecido, bueno, no hay problema con la vía vaginal. Ahora, si el aneurisma es sintomático, por ejemplo, está comprimiendo un tercer nervio, o tenemos evidencia, el que está creciendo,
Algunos sugieren ir a tratar el aneurisma durante el mismo embarazo, cosa que con la terapia endovascular hoy día, en la más de las veces, se puede hacer de manera exitosa y segura. Hay cambios fisiológicos cerebrovasculares durante el embarazo, tanto de autorregulación, en que él tiende a irse desplazando en la curva hacia la izquierda, esto de la hipotensión fisiológica, el del embarazo, compresión de la vena cava inferior, baja el retorno venoso, etcétera. Conforme avanza se va desplazando en la curva hacia la izquierda, y por lo tanto estos pacientes nosotros es más fácil hacerlos caer en hiperperfusión con presiones medias más bajas. También hay cambios a nivel capilar y arteriolar con estos factores angiogénicos, con proliferación del capilar, ¿no es cierto? Y un estado de vasodilatación a nivel arteriolar permanente. Hay cambios en la coagulación, hay aumento de factores de coagulación, o sea, que favorecen la coagulación, y hay disminución de factores anticoagulantes, ¿no? Como baja la proteína C, baja la actividad, perdón, baja la S y baja la actividad de la proteína C, y aumentan factores 8, 9, 12, von Willebrand, etc. Entonces, hay como la tormenta perfecta en términos de favorecer los fenómenos trombóticos. Conforme avanza el embarazo, esto aumenta. De manera tal que hay más accidentes vasculares en el embarazo, y sobre todo más hemorrágicos, y la mayoría ocurren alrededor del parto o postparto, ¿no? Son más raros durante el embarazo, pero pueden suceder. Tienen alta mortalidad, sobre todo los hemorrágicos, y una de las principales causas de mortalidad materna en países desarrollados. A los factores de riesgo tradicionales se suman otros factores propios del embarazo o la migraña, que aumenta el riesgo de síndrome hipertensivo del embarazo. Hay estados de hipercoagulación, en hablarse, como dijimos, hay una infección concomitante, están los síndromes hipertensivos del embarazo, está la miocardiopatía postparto, está la embolía del líquido amniótico, todas condiciones propias del embarazo que se suman, por cierto, a los factores de riesgo tradicionales. Si vemos en una línea de tiempo, la mediana está en el día 8, pero el grueso, como vemos, de los accidentes vasculares de los distintos tipos son posparto. El punto negro son los isquémicos, que, bueno, tienen sus propios factores de riesgo, ¿no? Que pueden verse prácticamente en cualquier momento y no más en relación al parto. Sí, las hemorragias, como ustedes pueden ver, y muy importante en rojo, la trombosis venosa, ¿no es cierto? Claro, uno siempre piensa en puerperales, tercer trimestre, pero tan pronto como la implantación del sincicio estrofoblasto ya aumenta el riesgo de que haya trombosis venosa que hemos visto en el primer trimestre. Los síndromes hipertensivos del embarazo, ¿no es cierto?, pueden provocar ACV por distintos mecanismos, vía síndrome de vasoconstricción, ¿no es cierto?, el cual puede dar ACV isquémicos y hemorrágicos, también pueden provocar convulsiones, pueden dar encefalopatía, una miríada, ¿no es cierto?, de manifestaciones que afectan al sistema nervioso central, por lo tanto uno debe estar familiarizado con ello. Una complicación, si bien no propia del embarazo, pero que vemos en los partos vaginales, sobre todo con bebés grandes, ¿no es cierto?, con expulsivos dificultosos, es la disección espontánea de arterias de cuello, en la cual suele ser múltiple, ¿no? Esto, por todo el esfuerzo el que se hace en el cuello, sobre todo si el pujo es mal hecho y la flexión es violenta. Este es un caso nuestro que tuvo disección de las 4 arterias, fíjense, esta está rotada para que se puedan ver mejor en los vasos, y desproyectarlos vemos la vertebral derecha, la vertebral izquierda, el carótida izquierda, el carótida derecha prácticamente filiformes. Aquí hubo que poner un stent en una de las arterias para, él tenía un buen polígono, así que aumentando por una arteria carótida aumentamos la perfusión de todo el cerebro. Un caso muy dramático, pero con un resultado exitoso. Por cierto, alguien que ha tenido una disección durante el trabajo de parto vaginal contraindica un nuevo trabajo de parto, ¿no? Con respecto a las terapias de reperfusión, las guías son poco precisas, pero dicen que la trombolisis intravenosa, ¿no es cierto?, considerar en ACV isquémico moderado a severo, en el que esto
el beneficio esperado, ¿no es cierto?, supera el riesgo de una hemorragia uterina, y esto lo hemos visto. Hemos tenido hemorragias severas, ¿no es cierto?, en cuerpos hipovolémicos, pacientes tratadas con trombolítico intravenoso en un infarto periparto. Y la trombectomía no hay mención en las guías con respecto a el escenario del embarazo o el puerperio, pero la verdad es que sin duda hay que considerarlo en aquellos que tengan una oclusión de grandes vasos proximales. De las convulsiones tenemos que separar, ¿no es cierto?, entre aquellas que ocurren en pacientes con epilepsia y sin epilepsia. No obstante, en ambas hay que pensar siempre como primera cosa en la eclampsia. ¿Okay? Las epilépticas, por cierto, tienen otros factores, ¿no?, que en muchas, por temor, bajan las dosis, suspenden los anticonvulsivantes. Hay cambios farmacodinámicos, pasa mucho con la lamotrigina, que baja dramáticamente y su nivel plasmático hacia el segundo trimestre. Hay privación de sueños, en fin. Pero siempre pensar primero en la eclampsia. Y en las embarazadas no epilépticas tienen convulsiones, por supuesto, eclampsia, trombosis venosa, CD hemorrágico, algunos de los tumores que les mostré, privación de alcohol o benzodiazepina, de sueño, y la meningitis por listeria, no hay que olvidarla, sobre todo en el cuadro febril, ya que el embarazo predispone a la listeriosis. Por protocolo, tratamos todos con sulfato de magnesio, ¿no es cierto? Incluso si son epilépticas, ahora se van intravenosos, 2 a 4 miligramos, y carga con el levetiracetam si es que no estaban usando anticonvulsivantes antes, y en ese caso lo que hacemos es optimizar el fármaco previo. ¿Okay? Es una emergencia, sin duda, neurológica y obstétrica. De las epilépticas conocidas, las que más se descompensan en el embarazo son aquellas epilepsias focales, fíjense en rojo y cómo después se equiparan, y en aquellas del lóbulo frontal, si es por ubicación. Frontales y focales se descompensan más durante el embarazo, por lo tanto son pacientes que requieren de un seguimiento más estricto, con control de niveles plasmáticos seriados, sobre todo si toman la motrigina, que tiende a bajar durante el embarazo, como comentaba. La esclerosis múltiple, esto de la hipótesis de Medawar de la inmunosupresión fisiológica para rechazar el injerto fetal, así que bueno, los brotes bajen significativamente durante el embarazo, pero cuidado, y esto con varias otras enfermedades autoinmunes, pueden incendiarse en el puerperio, ¿ok? Pueden incendiarse, así que hay que advertirlos, que están muy atentos y activos para el manejo de estas pacientes en esta etapa. Finalmente, algunos tips neuroradiológicos, la cantidad de radiación que ofrece un escáner cerebral, ¿no es cierto?, de última generación, en multicorte es muy, muy poca, en términos de RAT o centigrade, ¿no es cierto? Fíjense que la dosis acumulada máxima que puede soportar un feto son 5 RATs, y aquí por cada escáner son 0.05. Evidentemente, si podemos evitarnos un escáner, hay que hacerlo, y el examen de elección es la resonancia sin gadolinio, aunque el TAC, te insisto, es seguro pasado las 15 semanas. ¿Okay? El gadolinio se ha asociado a aborto y fibrosis sistémica nefrogénica, incluso con creatinina normal en embarazadas. Por lo tanto, salvo que de verdad sea muy indispensable el riesgo de daño neurológico definitivo, no usamos gadolinio durante el embarazo. Como conclusiones y mensajes para llevar a casa: usar bloqueo de nervio occipital mayor para las migrañas refractarias, una técnica fácil de aprender y segura en el embarazo. Las cefaleas secundarias generalmente son del tercer trimestre, acuérdense, 1 de cada 3 cefaleas que empiezan en el embarazo de secundaria, cuidado con eso. Hay tumores como meningiomas, hemangioblastoma y malformación arteriovenosa que conocidamente pueden crecer durante el embarazo, para hacerle un seguimiento estricto. Que la mayoría de los ACV son en el parto o el puerperio, pero pueden desde el primer trimestre verse igual. El ACV causa de mortalidad materna y de discapacidad. Hay un estado de coagulabilidad, ¿no es cierto?, que es mayor hacia el final del embarazo y el puerperio, que predispone específicamente a las trombosis venosas cerebrales. Si hay infecciones, peor. En las convulsiones, identificar el gatillante en las epilépticas y la etiología en aquellas que no son epilépticas conocidas, pensando siempre como primera cosa en la eclampsia. El examen de elección para estudiar el sistema nervioso central es la resonancia sin contraste, ¿okay? Y muy importante el trabajar, ¿no es cierto?, con buena comunicación junto con el obstetra para la toma de decisiones, incluyendo cuál es la vía de resolución del parto.
Muchas gracias y que tengan un muy buen simposio.